Es una proteína de almacenamiento, constituye el depósito ya móvil de hierro y constituye la prueba sérica de elección en diagnóstico de ferropenia. Diagnóstico de ferropenia. Ya, no se olviden de estos datos. Ferropenia. Listo. Esa sería la ferritina. Recuerden, la ferritina se comporta en la anemia por enfermedades crónicas y aumenta porque se comporta como un reactante de fase aguda. Entonces, es un reactante de fase aguda la ferritina verdadero. Ya, verdadero. Listo. Muy bien, entonces hay ferritina. Ahí está la ferritina. Ya, muy bien. Entonces acá la respuesta sería ferritina. ¿Qué es la hemoglobina A2? ¿Qué es la hemoglobina A2, chicos? ¿A qué llamamos hemoglobina A2? Que tiene 2 unidades alfa. Ya, dos alfas contra quién? Dos alfas contra quién. ¿Ah? Dos beta. Dos Dos betas. delta. No. Ya ves, No. chicos, si se les Delta. pregunta eso, ¿qué va a pasar mañana? Entonces tienes la hemoglobina A, la hemoglobina A2, la hemoglobina F. Son las tres hemoglobinas que posiblemente podamos tener ustedes y yo en sangre. ¿Por qué? Porque la hemoglobina A es la hemoglobina del adulto. Y este básicamente, ¿qué es? Dos alfas más dos Dos betas. betas. Eso es, dos alfas, dos betas. ¿Y esto qué constituye? El 97% casi de lo que viene a ser las hemoglobinas. O sea, las cadenas de hemoglobina, la mayoría, en este caso es el 97% de las cadenas de hemoglobina de nuestros eritrocitos. Mientras que la A2, ¿qué es? Esa viene a ser Dos dos alfas. alfas, Dos delta. dos delta. deltas. Dos delta. ¿Y eso cuánto es? El 3% aproximadamente. ¿Y la hemoglobina fetal qué es? Dos alfa más, dos, Dos gamma. dos qué? Gamas. ¿Y esto cuánto es? Dos gamma. Menos de 1%. Esa es la hemoglobina fetal, chicos. Entonces, ahí tienen la hemoglobina A, la 2, la F. La más importante y la más abundante de todas, definitivamente es la hemoglobina A. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿esto será un parámetro? En absoluto que no, ¿no? Entonces decimos hemoglobina A2 será 2 alfas más 2 deltas. ¿Listo? Saturación de transferrina es un parámetro sí que sirve en la ferropenia también. Sideremia, bueno, niveles de hierro en realidad y capacidad de fisión de hierro, bueno, en realidad que también se usan, pero de todo esto es el más específico, la elección viene a ser la ferritina, chicos. Listo. Siguiente punto. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, disminuyendo la cesión del oxígeno a los tejidos periféricos? ¿Cuál sería, chicos, de esto? La E, doctor. La E, doctor. ¿La E? ¿Por qué la E, chicos? La D también puede ser, doctor. Es la D, La D. doctor. Acidosis metabólica. Lean bien la pregunta. Un Lean pH bien la Cleveland pregunta, desdobla. chicos. Doctor, ¿es la B? La B, la B, La es B. la B. La B. ¿Qué pasa en las grandes alturas, chicos? Hay hipoxia, por eso hay. Ya, hay hipoxia. Si hubiera hipoxia, ¿qué va a pasar? Mm, Aumento de eritropoyetina. Ayuda a la producción de EPO. Aumenta EPO. ¿Qué más va a pasar ahí? Ese EPO aumenta como secundario a la compensación de la hipoxemia, ¿no es cierto? De la hipoxia y hipoxemia. ¿Ya? ¿Y esto a qué puede conllevar? ¿A qué conlleva? Aumento de la hemoglobina, ¿no es cierto? Ya, eso es una de las cosas que puede haber. Ya, anemia te dice por acá. Acá, aumento de anemia, ya. Pero ¿con qué relacionado está esto? Mira, te dice. Circunstancia aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, disminuyendo la cesión de oxígeno a los tejidos periféricos.
Yo te pregunto, si estoy a grandes alturas, ¿la afinidad del oxígeno por la hemoglobina disminuirá o aumentará? Aumenta. Y lo que nos dice acá el oxígeno, disminuyendo la cesión de oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, a lo que nos está refiriendo es a que esta curva de la hemoglobina no se va a liberar. Entonces, hay dos posibilidades, que la curva se vaya a la derecha o que la curva se vaya a la izquierda. Si se va a la derecha, entonces hay baja afinidad, va a disminuir la afinidad de O2 por hemoglobina. Y si se va a la derecha, va a aumentar la afinidad de O2 por la hemoglobina, porque no suelta la hemoglobina. ¿Qué cosas disminuyen esa afinidad para que el eritrocito ceda más al tejido? Porque eso es, ceda más al tejido. Tienes acá el tejido y tienes acá el alveolo. Entonces, son dos cosas distintas. Uno es de alveolo al eritrocito y otro es de eritrocito al tejido, ¿no es cierto? Entonces, aquí me está diciendo que esto ha bajado, no está liberando bien al tejido. Entonces, posibilidades acá, ¿cuáles son? Fiebre, temperatura alta. ¿Qué más? Acidosis, metabólica, Hipercalemia. respiratoria. ¿Qué más? Hipercalemia. Hipercalemia o hipercapnia dirán. Hipercapnia. ¿Qué más? Y aumento de Aumento de del fosfoglicerato. difosfoglicerato. Es aumento de 2,3 bifosfoglicerato. En cambio, todo esto de acá entonces va a aumentar disminuir la afinidad de oxígeno por hemoglobina y por lo tanto lo que va a hacer es aumentar la cesión. Aquí dice aumentar la cesión de oxígeno al tejido. Y este efecto, ¿cómo se llama? Donde en condiciones normales aumenta la cesión, o sea, aumenta la oxigenación del tejido periférico a pesar de la hipoxemia. Efecto Falta. Bohr. Muy Ah, bien. Entonces, el efecto Bohr también, chicos, aumenta y desvía la curva, ¿dónde? A la derecha. ¿Listo? Todo aquello que no esté ahí va a desviar a la izquierda. ¿Qué significa? Aumentar la afinidad por la. Si aumenta, entonces va a disminuir la cesión de oxígeno al tejido. ¿Qué sería eso? Hipotermia. ¿Qué más? Alcalosis. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Hipocapnia. Hipocapnia. Disminución de 2,3 difosfoglicerato. Y disminución de 2,3 difosfoglicerato. Entonces, ¿qué marcamos ahí dentro de todo esto? ¿Qué marcaríamos? Fiebre va a disminuir más bien. Acidosis metabólica va a disminuir más bien. La E sería. La E. ¿Qué significa presión de CO2 de 20? ¿Cuánto es el valor normal de la presión, chicos? De CO2, presión parcial de CO2. 45. 35 a 45. Dime, ¿y con 25 en qué estás? En Hipocapnia. Hipocapnia. ¿Y esto qué te hace? Alcalosis Respiratoria. respiratoria. Listo. La respuesta posiblemente sea más acertada esa. Aunque ustedes saben que en grandes alturas, el aumento de la respiración, el aumento de la hipoxia, ¿a qué estimula? Al centro de la respiración, que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde está ese centro de respiración al cual va a estimular la hipoxia? ¿A quién estimula la disminución de presión de oxígeno? ¿Al centro, al bulbo raquídeo o al corpúsculo carotidio? El corpúsculo Corpúsculo carotídeo. carotidio. Entonces, aumenta la actividad de los quimiorreceptores. ¿Y esto qué hace? Aumenta en este caso, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué significa eso? Va a hiperventilar. Hiperventilando, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ah? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Entonces, ya sabes que el soroche, ¿qué te da? En condiciones fisiológicas o en condiciones patológicas, alcalosis respiratoria. Eso es lo que.
Indirectamente llega a lo mismo, pero directamente acá viendo, la E es más directo en datos, creo, que la B, ¿no? Que es altitud a superior a 3000 metros, ¿no, chicos? Entonces, la respuesta más adecuada considero yo que sería la E. Ya, chicos, listo. Muy bien. Siguiente punto. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no suele plantear un problema. ¿Qué pregunta? ¿Qué número de pregunta era esta que hemos visto anterior? 3, 4. Pasamos a la pregunta 5. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no suele plantear problemas graves hasta que una droga, prima, quina, agota en los eritrocitos. ¿Qué cosa? Y entonces hicimos la bioquímica de los eritrocitos. glutatión reducido. ¿Mm? ¿El qué, chicos? La- doctor. La B. La B, el glutatión reducido. Muy bien, eso sería la respuesta. Es que todo esto va a qué, chicos? Va justamente a la llamada ruta pentosa fosfato, donde tienes acá a la glucosa 6-fosfato, que es esta de acá, ahí está. Glucosa 6-fosfato, que se va a convertir en 6-fosfogluconato, pero para eso hay una enzima, esta enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y por qué es tan importante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Porque esa enzima usa como cofactor ¿a quién? Al NAD. ¿Pero qué NAD? Oxidado y lo convierte en un NAD reducido. Entonces, como producto de la actividad de esta enzima, lo que va a salir es un NAD reducido. ¿Y para qué sirve este NAD con P reducido? Esto sirve para poder reducir el glutatión, o sea, GS convertirlo a GSH. Esto significa glutatión reducido y esto es glutatión oxidado. Teniendo el glutatión entonces reducido, acá está el glutatión reducido, ahora lo que se puede hacer, ¿qué es? Convertir el peróxido de hidrógeno en agua. Y con eso evitar, ¿qué cosa? La degradación de lo que viene a ser el eritrocito. Si nos faltara la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la consecuencia, ¿cuál sería? Que bajan los niveles de NAD. Y si baja NAD, entonces glutatión reducido baja. ¿La consecuencia de eso qué es? Hemólisis. Entonces la deficiencia de esto es hemólisis. Por eso, esto es la causa más frecuente de enzimopatía en la anemia hemolítica. ¿Cuál es la causa enzimática más frecuente de anemia hemolítica en el mundo? Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Necesario para qué es eso? Para poder reducir el NAD y el NAD para reducir el glutatión. Listo, chicos, eso sería importantísimo acá mencionar. Recuerden que no solamente el eritrocito usa esta vía, que es la vía de la ruta pentosa fosfato. También usa la vía, ¿no?, de la glucólisis, aquí en lo que viene a ser el eritrocito. ¿Y cuánto era la ganancia neta de glucosa en el eritrocito, chicos? ¿Cuánto era? 2 Ganancia ATP. neta de ATP. 2 2 ATP. ATPs. Ahí están los 2 ATPs, chicos. Y miren, ¿para qué cosa sirve el ATP? Para poder hacer funcionar la bomba de calcio, para poder hacer funcionar la bomba de sodio potasio ATPasa. Es necesario entonces para mantener un equilibrio dentro del eritrocito entre el sodio y el potasio. Gracias a eso el sodio entonces sale del eritrocito. Si el sodio se queda dentro del eritrocito, esto se vuelve turgente y finalmente se crenaría. Entonces, estos 2 ATPs son muy importantes y necesarios para este eritrocito en la vía de la glucólisis. ¿A través de qué transportador entra al eritrocito la glucosa? Por GLUT1. GLUT1. Ese es el transportador fisiológico que va a usar. Muy bien, entonces sería glutatión reducido. Eso sería lo que va a disminuir. ¿Ya? Muy bien. Ya está, la 2,3 difosfoglicerato hemos dicho, lo que va a hacer es, normalmente si aumenta, la consecuencia es disminuye la afinidad del O2 por hemoglobina. Muy bien. Ya.
Hasta ahí entonces avanzamos. Ahora, en este caso, la activación o la deficiencia de esta enzima de la glucosa 6, ya glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ya, esta activación, chicos, recuerden, se puede dar por múltiples causas. Antimaláricos es uno de ellos, los que va a activar, ¿no? Antimalárico. Esto es una idiosincrasia, además, fabismo también puede activar. Sulfas, consumo de sulfas también puede activar. Esta deficiencia se considera como una idiosincrasia en farmacología. Muy bien, ya está, chicos, ¿ya? Seguimos entonces. Pasamos a la parte un poco de plaquetas. De todas las siguientes, ¿cuál de esta complicación se puede observar en los enfermos que reciben heparina? Plaquetopenia, doctor. ¿Cuál? Sí, plaquetopenia. 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 Muy bien, plaquetopenia. ¿Ya? Entonces, eso es una de las complicaciones. ¿Cuál es la complicación más común de las heparinas en general? Sangrado. Sangrado. Pero una complicación más severa o más grave que puedas tener acá es la plaquetopenia, y un poco más tarde, plaquetopenia. Ya, es la plaquetopenia. También las heparinas pueden hacer osteoporosis. Osteoporosis, ¿ya? Osteoporosis, plaquetopenias, sangrado. Entonces, esa sería la complicación, ¿no? Que puede tener, ¿no? El recibir heparinas. Entonces, acá teníamos pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las heparinas? Bueno, hay dos heparinas acá. ¿Cuáles son esas heparinas, chicos? De alto peso. Heparina de bajo peso molecular. Bajo peso molecular, o sea, heparina de bajo peso fraccionada. molecular No fraccionada. y heparina no fraccionada. ¿Cuál es más potente? La no La fraccionada. heparina La no fraccionada, menos potente, la de bajo peso molecular. ¿Por dónde se administra la de bajo peso molecular? Subcutáneo. ¿Y por dónde la no Subcutáneo. fraccionada? Endovenoso. Endovenoso. Muy bien. Entonces, ¿cuál se usa como emergencia, urgencias y sobre todo en las trombosis? No fraccionada. La No no fraccionada. fraccionada. Muy bien, chicos, esto como urgencia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas heparinas? Inhibe la antitrombina 3. Potencia la Inhibe la antitrombina 3. Van a funcionar como cofactor. ¿A quién se van a unir? A la llamada antitrombina 3. A la llamada antitrombina 3. Y uniéndose a la antitrombina 3, ¿qué van a hacer? Van a aumentar su actividad ¿en cuánto? De 100 a 1000 veces. Y con eso entonces, ¿qué va a hacer? Van a bloquear ¿a qué factores? Al 10 y 10 3. activado Y el 2. y al 2 activado. 2 2 activado. activado. Muy bien, ahí está. ¿Y por cuál de estos tiene mayor afinidad estos de acá? Por el 10 activado. Por el 10 activado. Listo, chicos. Entonces, eso serían las heparinas. Ya, las heparinas tienen múltiples utilidades, sus usos. A ver, díganme 3 usos de las heparinas, chicos, en las cuales se puede usar. ¿En qué se puede usar heparina? Tromboembolismo pulmonar. ¿En qué más? Se ve. SB. ¿En qué más? Partos. ¿Ah? IMA. Muy bien. Usos terapéuticos de estas heparinas. El antídoto inmediato de hemorragia por cumarínicos es, ¿a quién le llaman cumarínicos, chicos? Warfarina. Porfarina. Warfarina. Warfarinas. Muy bien. Vitamina K. ¿Cuál es el antídoto? Vitamina K. Vitamina K. Vitamina Ya, K. entonces, chicos, ahí toditos iban a perder en el examen. Toditos. ¿Eh? Dependiendo. Porque el plasma fresco congelado también se puede dar. Pero eso es emergencia. Exacto. Entonces, aquí hay un término clave. Antídoto inmediato y antídoto específico. Si en la pregunta te dijeran el antídoto específico de la de la hemorragia por cumarínicos, sería la vitamina K.
Pero esto tarda, demora, ¿cuánto? Hasta 8 horas en hacer efecto. Si tú quieres controlar rápido hemorragia y quieres quizás meter al paciente a SOP inmediato, rápido, ¿qué vas a darlo? Su plasma. Plasma fresco congelado. Esto es entonces el antídoto inmediato, chicos. Inmediato. La respuesta sería esa ley. La vitamina que es más específico, tarda un poquito más, el plasma fresco congelado es de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene factores de coagulación. ¿Le puedo dar crioprecipitado? No. No. ¿Qué contiene el crioprecipitado? ¿Cuál es su contenido? Factor 1, 8, Factor 8. Factor 8. Entonces, Von fibrinógeno, Willebrand. factor 8, ¿qué más? La CS. Factor de von Factor Willebrand. von Willebrand. ¿Listo? Dentro de esos, la fibronectina, que también está ahí. Entonces, ahí tendrías justamente el crioprecipitado, que en realidad para estos fines no sirve. ¿En quién sí podría ser útil el crioprecipitado? ¿En qué patología de hemato? Hemofilia. Hemofilia. Muy bien, chicos. En la hemofilia podría ser útil. ¿Ya? Muy bien, paquetes globulares no va tanto. Paquetes globulares más se usa para las anemias severas como tal, menor a 8 o 7, menor o igual a 7, ¿ya? Entonces, menos de 8 o menor o igual a 7, si es que eso es. ¿Y el sulfato de protamina es antídoto de quién? Heparina. 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 Intoxicación por heparina. Muy bien, chicos. Para la heparina sí va el sulfato de protamina. Vitamina K. Factores de coagulación vitamina K dependientes, ¿cuál sería? 1972. 10, 10, 9, 2, 7. 7, 9, 10, 9, 2, Ya, 7. 2, 7, 9 y 10. 10. ¿Por quién tiene la mayor afinidad la warfarina? Porque El cumarina 7. y warfarina. Muy bien. Y como tiene mayor afinidad por el 7, ¿qué vas a utilizar para poder vigilar ese tratamiento? INR. El Y INR. al margen de eso, ¿qué más? TP. INR. Tiempo de El protromina. TP. TP. Tiempo de TP. protamina. El TP y el INR. Muy bien. Entonces, como hay mayor afinidad por esto, ¿qué vía es la 7? ¿Qué vía? Extrínseca. 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 ¿Y cómo vigilas la vía extrínseca? TP. Con el TP. Con la tiempo de TP. protromina. Muy bien, chicos. Ya está. En cambio, los heparinas era más con el 10, y si 10 era su mayor afinidad, ¿qué vía era sobre todo 10? 10, Intrínseca. Intrínseca. vía intrínseca. Porque no solamente es con ello, porque también está 2 y está 9. Ya, entonces vía intrínseca, y por lo tanto aquí se usa ¿qué cosa? TTPA. 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 Listo, chicos. TTPA. Listo. Entonces ahí están las warfarinas, ¿no? Recuerden las warfarinas. Un efecto colateral importante de la warfarina, ¿cuál sería, chicos? Paul. ¿Mm? No. Sangrado también. Hemorragia, ¿qué más? Y el más grave, Necrosis cutánea. necrosis cutánea. Muy bien. Porque acá también, ¿qué factor entra? Proteína C y proteína S. Y si bloqueas ¿cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Inhibir, ¿a quién? Al epóxido Reductasa. reductasa, básico y necesario para poder, ¿no? En este caso, mantener activo esos factores de coagulación dependientes de vitamina K. Listo, chicos. Entonces, esa sería su complicación. ¿Con qué se evalúa la warfarina en el tratamiento? Con el INR. ¿Entre cuánto básicamente en la mayoría de patologías? 2 o 3. 2 o 3. 2 2 a o 3. 3. Muy bien, chicos. Eso entonces, los datos, acuérdense de los cumarinos. ¿Ya? Avanzamos. A ver, ¿qué dicen de esto? La C. La C, la antitrombina 3, se sintetiza en el endotelio capilar. La A, factor 7. Es el factor Sí, tisular. es la E, doctor, el factor de von Willebrand. Muy bien. Doctor de von Willebrand.
Claro, chicos, el factor de von Willebrand, específico del endotelio. ¿Solamente en el endotelio? No. Acá tienes el endotelio vascular, ahí está. Todo el resto sintetiza generalmente en el hígado, casi todos los chicos en el hígado, ahí está en el hígado. Entonces, ahí tienes el endotelio. Pero ¿en qué otro lugar, aparte del endotelio, se puede sintetizar el factor de von Willebrand? En esta de acá. ¿Cómo se llama esta celulita? Y que tiene sus gránulos, y sobre todo gránulos alfa, y ahí había factor de von Willebrand. ¿Cómo se llama esa célula? Plaqueta, pues chicos, si les he hecho es con sus gránulos específicos y gránulos alfa. Plaquetas. Entonces, de ahí también se puede sintetizar o formar y salir el factor de von Willebrand. Y el otro punto donde va a salir justamente es del endotelio. Si es que acá el factor de coagulación, el siguiente factor que interviene en la cascada de coagulación, ¿cuál se sintetiza en el endotelio capilar? De todos estos, básicamente es el factor de von Willebrand. ¿Para qué sirve el factor de von Willebrand, chicos? Adhesión planetaria. Adhesión y agregación. Su función tiene dos funciones específicas, ¿no? Para adhesión y agregación. Adhesión plaquetaria. ¿Y cuál es la otra función? Agregación no sería ya. Porque esto adhiere al endotelio, a la pared del vaso sanguíneo con la glicoproteína 1B a la plaqueta. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la otra función? Proteger al factor 8. Factor 8. Transporte del factor 8. Listo, chicos. Esas serían sus dos funciones importantes de este factor de von Willebrand. Adhesión plaquetaria y transporte de factor 8. Transporte y básicamente es la protección. ¿Protección contra qué? Contra el metabolismo. Protección contra enzimas. Contra el metabolismo enzimático del factor 8. Muy bien, ese sería el factor de von Willebrand. Ahí está. Muy común, la deficiencia. Recuerden la deficiencia que igual cursaba con. A ver, ¿qué tiempo estaría prolongado en caso de deficiencia de factor de von Willebrand? Tiempo de sangría. Tiempo de sangría. Tiempo de sangría prolongada. ¿En qué hemostasia estaría presente o qué hemostasia estaría alterado en caso de factor de von Willebrand? Primaria. Primaria. La hemostasia primaria. Ahí falla. Interviene la hemostasia primaria, por lo tanto, esa sería la falla en caso de que esto falte. No se olviden de esos datos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, las plaquetas es muy diferente cuando hablamos de agregación. Y para la agregación, ¿qué glicoproteína era? 2B, 3A. Que eran bloqueadas ¿por quién? Por el absciximab. Ahí está el absciximab. ¿No es cierto? ¿Ya? Y acá, receptores. ¿Receptores de qué? En esta superficie. ¿Receptores de qué? De ADP sobre todo. El más importante, de ADP. Porque si nosotros decimos tromboxanos, el tromboxano es bloquear ¿qué cosa? COX-1. 1. ¿Quién bloquea eso? Ácido acetil salicílico. Uno de los principales antiagregantes plaquetarios. ¿No? Pero si hablamos de bloqueantes de receptores ¿de quién? De ADP. Receptores de ADP, ahí estaríamos hablando ¿de quién? De clopidogrel y ticlopidina, que son bloqueantes de este receptor, sobre todo de ADP. Ya, receptores de ADP. Muy bien, entonces ahí estaban fármacos que bloqueaban ADP, fármacos que bloqueaban la COX-1, fármacos que bloqueaban la agregación, en este caso, glicoproteínas 2B3A. ¿Ya? Entonces había esos grupos farmacológicos, así es que ahí tendrían algunos alcances de eso. Siguiente punto, cardio. ¿Qué marcamos ahí, chicos? ¿Qué marcaríamos? B. ¿Cuál? La B. La contractibilidad de la fibra cardíaca.
La contractibilidad. ¿Qué dicen todos de acuerdo, chicos? La contractibilidad de fibra cardíaca. Entonces, fase 0. ¿Qué hay en la fase 0? Entrada de Calcio. No. sodio. Sodio. Una cosa es la contracción del músculo. El rojo es para el músculo y el verde es para el nodo. Al pacemaker, este es nodo. Para el marcapaso es esto, chicos. Este es para el marcapaso y esto es para la fibra muscular. Por eso les había presentado dos potenciales de acción. Y les decía, la despolarización en la fase 0 del músculo es por entrada de sodio. Pero la despolarización en la fase 0 del nodo es por la entrada de calcio. La repolarización salía de potasio acá. ¿Fase qué fase? Fase 1. Aquí no hay fase 1, no hay fase 2. ¿Qué cosa hay? Directo hay fase 3. ¿Y eso por qué es? Por salida de potasio. Ahí está. Pero en el músculo sí hay fase 2. Es esta de acá. La meseta. ¿Qué entra? Calcio. Chicos, si entra calcio en la célula, ¿cuál es la principal función de calcio en cualquier célula? La contractibilidad del corazón. Contractibilidad. ¿Unirse a qué troponina? A la C. A La la C. C. ¿Y con esto qué cosa? Activar. ¿Activar qué cosa? La contracción muscular. En términos de propiedades del corazón, ¿esto cómo se llama? Mejora qué cosa él. Ionotropismo. Listo, chicos. Lo que va a mejorar el calcio es el ionotropismo. Entonces, entra para mejorar ahí la contractibilidad. Y obviamente aquí tienes la fase 3, y en la fase 3 es igual salida de potasio. Y finalmente aquí es, mientras que aquí es bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Aquí va a ser, ¿qué era? En el nodo, Canal IF. corriente IF de sodio, totalmente distinto. Entonces, ahí tienes esa correlación, esa diferencial. Mientras que aquí es bomba de sodio y potasio ATPasa, aquí es corriente IF de sodio. El principal canal de los nodos. Entonces acá la respuesta sería contractibilidad de la fibra cardíaca. Ya, contractibilidad de la fibra cardíaca. Entonces estamos en las preguntas 7, 8, 9. Ya está. La frecuencia cardíaca, ¿cómo se conoce? Como el cronotropismo. ¿De quién depende la frecuencia cardíaca, chicos? ¿De qué parte de todo este sistema cardiolector? Del nodo sinusal. Nodo sinusal. Muy bien. El retardo aurículo. ¿Quién hace el retardo aurículo-ventricular? El nodo. Indirectamente. El freno. Nodo. Muy bien. El nodo. ¿Qué nodo? Aurículo Ventricular. Llamado también nodo de quién? De Ashok-Tawara. Ashok-Tawara. ¿Y el sinusal? De Kate. Cake y flaco. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Acuérdense, nódulo aurículo ventricular o Ashok-Tawara. Ahí está, para que ahí puedan acordarse. Retorno venoso. ¿Qué definía el flujo de retorno venoso? El volumen L diastólico. ¿Y qué definía el volumen L diastólico? La precarga. Listo. Ya está, chicos. ¿Quién tiene potencial de membrana en reposo más profundo? ¿El nodo o el músculo? Músculo. ¿A cuánto llega? Puede llegar hasta menos 85. O sea que esto llega a menos 60 que habíamos hecho en esos esquemas. Entonces, por lo tanto, quien es más fácil de poder despolarizarse es el nodo mucho más que el músculo. Porque el músculo necesita más entrada de iones para poder despolarizarse. Entonces, ¿cuántas fases tiene? Esta sería la fase 4. ¿Cuántas fases tiene el nodo sinusal? El nodo sinusal, ¿cuántas fases de despolación tiene? 3. Fase 0, fase 2, o fase 3, disculpen, y fase 4. Mientras que el músculo, ¿cuántas fases tiene?
5, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Ahí está. Muy bien. Diferente entonces uno de otro. ¿Ya? Siguiente punto. Pasamos al otro. 10. ¿Qué marcan acá? A ver, ¿qué marcan, chicos? Vamos participando, a ver. La C, la C, la C. La C, el consumo de ATP en cada contracción muscular cardíaca y periférica se emplea en la C, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice el resto? La D. La D, la entrada de calcio a través de los canales lentos L del sarcolema. ¿Qué dicen por ahí? Entrada de calcio a través de los canales lentos del sarcolema. ¿Qué es sarcolema? Lo mismo que decir que membrana También plasmática. podría ser A, doctor. La golpe de remo en la contracción. Golpe de remo en la contracción muscular cardíaca y periférica. Golpe de remo en la contracción. Consumo de ATP en cada contracción muscular cardíaca y periférica se emplea en. Entonces, ¿La C? ¿cuál sería? ¿Qué marcan, chicos? ¿Con qué se queda? ¿Con la A o la C? La C. Entonces, lo siguiente, ¿no? Básicamente, chicos, aquí hay dos posibilidades. El golpe de remo de la contracción. ¿Quién hace el golpe de remo? ¿El ATP o lo hace la miosina? La cabeza de la miosina, con su cremallera. El golpe de remo básicamente lo va a hacer, chicos, la miosina, ¿no? El golpe de remo lo hace la miosina con su cuello. En su cuello tiene como una cremallera y eso es lo que básicamente jala y hace ese golpe. Pero para eso necesitas, ¿qué cosa? Desintegrar el ATP y convertirlo en ADP. Pero hay una cosa mucho más directa que eso. ¿Cuál? La separación de la miosina de la actina en la relajación. O sea, cuando se da la contracción como tal, para que se pueda separar, porque aquí está, esto es contracción, ya. Aquí ya está en contracción. Y en la contracción, ¿quién está unida normalmente a la miosina? Porque ¿qué parte de estas proteínas es la que tiene actividad tepeasa? La actividad tepeasa lo tiene la cabeza de la miosina. Esa tiene actividad ATPasa. ¿Qué significa? Que va a convertir ATP a ADP. ¿Para qué lo convierte? Básicamente para disponer de energía en la contracción muscular. Ahora, pero cuando se contrae, ese ATP está unida en forma de ADP a esa fibra que se va a contraer. Y para poder separar esta cabeza de la actina, lo que necesitas que es unir el ATP a esa cabeza. Cuando el ATP se une a esa cabeza, ahí es que se separa de la actina. Y si quiere volver a contraerse nuevamente, entonces el ATP se tiene que convertir en ADP. Y ahí entonces ocurre nuevamente la contracción. Eso sería, chicos, ya la explicación. Entonces, ATP unido a la cabeza, relajación. ADP unido a la cabeza, contracción. ¿Y por qué así? Porque si ya se convirtió a ADP, entonces ya hay energía disponible para la contracción. Esa sería. Entonces, la respuesta acá sería la separación de la miosina y la actina en la relajación. ¿Cuál es la fuente de energía para la contracción? Es la hidrólisis del ATP, ¿cierto? La hidrólisis o la degradación del ATP. Muy bien, la firme unión de la miosina con la actina produciendo rigor. Ah, ya, esto es importante. Normalmente en los cadáveres, ¿por qué el cadáver queda rígido después de la muerte? Porque el ATP está unido normalmente a la cabeza, porque el ATP queda unido a la cabeza de la miosina. Queda unido. Es por el ATP, chicos. El rigor mortis es por el ATP.
Muy bien. Ahí la respuesta entonces sería la C. Ya, la C. A ver acá, ¿qué marcan? El acontecimiento. El segundo. El acontecimiento cuyo inicio separa la protodiástole. Ya, ¿cómo es eso, chicos? En diástole, cuando se habla de del ciclo de la diástole, tiene el inicio, tiene la parte media y tiene la parte final. ¿Cómo vas a llamar si es el inicio? Protodiástole. Si es la parte media, mesodiástole. Y si es la parte final, telediástole. Por eso se habla siempre de eso, ¿no? Tú dices, volumen telesistólico, ¿qué significa? Al final de la sístole. Volumen protosistólico, al inicio de la sístole. Volumen telediastólico, al final de la diástole. ¿Cuánto de volumen hay? Ah, eso es lo que se lo refiere. ¿Qué dice? La protodiástole, o sea, el inicio de la diástole, ¿no? Que separa el inicio de la diástole de la fase de relajación isovolumétrica. Ya, de la relación isovolumétrica del ciclo cardíaco es... Segundo ruido. Segundo. Segundo, doctor. Segundo ruido, ¿todos de acuerdo? Entonces, cuyo inicio separa la protodiástole de la fase de relajación isovolumétrica del ciclo cardíaco es la relajación. Entonces, acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Tienes el ciclo cardíaco y habíamos hablado de 4 componentes, ¿no? Arriba y... ya. Entonces, tienes, esto es la diástole, ya, esto es la diástole. Esto viene a ser la contracción isovolumétrica. Esta es la relajación isovolumétrica. Y finalmente tienes acá la sístole. En la sístole, acá, ¿qué ocurría? Se cerraba, ¿no es cierto? Sale. Aquí se tiene que abrir la válvula. Aquí hay apertura y aquí hay cierre. ¿De qué válvulas son esos de arriba? Sigmoidea, ¿no es cierto? Aórtico-pulmonares. Con la contracción isovolumétrica lo que se logra es abrir las válvulas sigmoideas. ¿Cuánto de contracción? ¿A cuánto debe llegar esa presión para abrir esa válvula? 80. 80 milímetros de mercurio. Muy bien, con eso se va a abrir esa válvula. Sale la sangre y el hacer regurgitación cierra. ¿Y eso qué genera? Segundo ruido cardíaco. El cierre de estas válvulas se genera segundo ruido cardíaco. Luego, relajación isovolumétrica y aquí esta válvula, ¿qué está? Esta válvula está cerrada. Y si yo quiero abrir, disculpen, esta válvula aquí se tiene que abrir. Si yo quiero abrir esta válvula, tengo que relajar esto. Y acá, ¿qué tienes? La diástole. Y la diástole al final se cierra la válvula. Acá se da el cierre de las válvulas, cierre de válvula auriculoventricular. ¿No? Entonces, acá se va a dar la apertura. ¿Pero qué nos están diciendo? Lo que separa la protodiástole, o sea, esta de acá, de la fase de relajación isovolumétrica de esta de acá. Del ciclo cardíaco es el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido, el cuarto ruido. ¿Qué sería? Bueno, lo único que podemos decir, ¿El tercer ruido? El tercero. el tercer ruido. ¿Qué dicen? ¿Todos de acuerdo? Se abre y se genera una turbulencia, ¿no? ¿No es cierto? Porque acá, ¿esto cómo se llama? La apertura inmediatamente llenado. Rápido. Rápido. ¿Qué sigue? Llenado. Lento. Lento. Y finalmente la contracción. Contracción. Chicos, Contracción. este cierre es segundo ruido. Y acá no podría ser segundo ruido, porque básicamente ahí no se está generando el segundo ruido.
El segundo ruido sería entre la telediástole y la contracción isovolumétrica. ¿Cierto? Entonces, más o menos interpretándolo ahí por la fisiología, sería el tercer ruido lo que podría encajar ahí. Ya. Tercer ruido, ¿no? Segundo ruido, tercer ruido. Ya, chicos, eso más o menos podría ser. Ahí estamos. ¿Qué más? A ver, ya, acá. Ya. ¿Qué genera el primer ruido cardíaco entonces? El cierre La de las válvula válvulas auricular. auriculoventriculares. El segundo ruido, Sigmoideas. cierre de Cierre de la válvulas válvula sigmoidea. aórtico-pulmonares o sigmoideas. Y el cuarto ruido que genera la Contracción. contracción auricular. Y el tercer ruido, el El llenado llenado rápido. rápido, que eso es el inicio de la diástole. ¿Ya? Y la onda A, ¿por qué se genera la onda A? Por la contracción auricular. Ya les decía, A, X, V, Y. A es contracción auricular, V es contracción ventricular, X, Y, eso ya viene a ser más con relajación o llenado. ¿Ya? Entonces, ahí está. Contracción auricular y ventricular. Muy bien. Ahí la respuesta iría más. ¿Qué marcan acá? Pregunta 12. Poscarga. La ley de Starling explica bien los fenómenos cardíacos de poscarga, dice. ¿Todos de acuerdo? Precarga. Precarga. Precarga la B. Precarga. B. Precarga, chicos. Precarga. Ya, acuérdense. Precarga. Corazón, entrada. ¿Por dónde entra la sangre? Por las cavas. Entonces ahí estamos. Aurículas, ventrículos ahí. Sangre que va a llenar al ventrículo. Ahí está. ¿Y qué va a generar? Para que se dé la precarga, ¿qué volumen tiene que estar? Tiene que estar presente, ya finiquitado. ¿Qué volumen? El volumen telediastólico, que normalmente ¿cuánto era? 120 mililitros. Entonces, ese es el volumen que al entrar al ventrículo, ¿qué va a generar este volumen, chicos? ¿Qué genera este volumen? Genera distensión de la pared ventricular. De pared ventricular. Y esa distensión de pared ventricular, ¿qué genera? Un estiramiento de ¿quién? De la sarcómera. Y el estiramiento de la sarcómera, ¿qué produce? Un golpe para la sístole. La retracción o golpe para el sístole. Retracción y golpe sistólico. Sistólico. Entonces, de ahí decíamos, y con este gráfico se puede ver, ¿no? El control, lo normal, que es la parte media. ¿Cómo decir? El volumen, la distensión de la pared de ese ventrículo. Con un volumen aproximado de 120 mililitros. ¿Cuánto se estira o cuánto de presión hay? Ya, bueno, esta presión, 120 aproximadamente. Pero ¿qué pasa si yo tuviera un volumen ya de 160, de 150 mililitros? Ah, ya, hay más estiramiento, pero también implica decir más presión. ¿Y qué pasa si yo tengo solamente 80? Mira, la pared de las cavidades cardíacas no se estiran tanto. Hay menos volumen, menos estiramiento y por lo tanto también menos presión. Entonces, baja y alta. Baja y alta. Entonces, cuanto más volumen haya en condiciones fisiológicas, entonces mayor será la precarga. Mayor será la precarga. Eso sería. A mayor distensibilidad del ventrículo, mayor precarga. Esa sería entonces ya la interpretación. Por lo tanto, tienen acá precarga
precarga, va con ley de Starling. Y poscarga va con ley de Laplace. Esto tenía que ver con tensión, con presión. Esto tenía que ver con resistencia vascular periférica. Mientras que esto tiene que ver con volumen. Y ese volumen tenía que ver con flujo de retorno venoso. Parámetros que habían visto en hipertensión arterial. Entonces, la respuesta sería precarga, chicos. Ya, precarga. Listo. Cuanto más volumen retorna entonces al ventrículo, mayor será la distensibilidad y por ende mayor la fuerza con la cual se puede contraer el ventrículo, puesto que se exponen más puntos de actina y se unen en más puntos la miocina, y eso genera una mayor contractibilidad del corazón. Esa sería entonces, chicos, la respuesta. ¿Qué marcarían acá? ¿Qué pregunta es esta? 12, 13. ¿Qué preguntas, chicos? Ya, ¿qué marca? La doctor. despolarización La A. anticoagulante. Todos de acuerdo, ¿no? En un EKG normal, ¿qué significa el complejo QRC? La despolarización ventricular. Muy bien, todos de acuerdo, despolarización ventricular. Entonces, aquí tienes el complejo QRS. Este QRS lo que nos está representando acá es la despolarización ventricular. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto medía, chicos? De 0.08 ¿a cuánto? A 0.10. 0.2. ¿No es cierto? Segundos. Eso es su medida. De 2 a 2 cuadritos y medio aproximadamente. Muy bien, entonces, ¿en cuántos tiempos se despolariza el ventrículo, chicos? ¿En cuántos tiempos? Primero, el tabique. Segundo, la pared. Y tercero, la base. Ahí está. ¿Qué me representaba la despolarización del tabique? U. ¿Qué me representaba la despolarización de la pared? R. Eso es segundo. ¿Y qué representaba la despolarización de la base? S. Listo. R y ahí tienes S. Muy bien. Eso sería entonces los tiempos que vamos a ver. El R me representa la despolarización de las paredes. El Q representa la despolarización del tabique. Y S, que es el tercero, va a representar la despolarización de lo que viene a ser ya las bases del ventrículo. Antes de eso, estamos viendo en este electrocardiograma que hay un espacio. Este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Este segmento pequeñito. ¿Cómo se llamaría? ¿Hacia acá? Intervalo PR. Segmento PR, no intervalo. Así como está marcado, ese es el segmento PR. ¿Qué me representa el segmento PR? ¿Qué representaba el segmento PR, chicos? El retraso del nodo AB, creo. Despolarización del nodo aurículo-ventricular. Entonces, esto sería el PR. Acá exactamente sería el PR. Mientras que el ventrículo es QRS, este nodo es PR. Y antes de ese nodo, ¿qué cosa hay? Los haces internodales y el nodo sinusal. ¿Qué me va a representar entonces la despolarización del nodo sinusal y haces internodales en el electrocardiograma? Aquello que está antes de eso. ¿Qué cosa está antes? Este. ¿Qué es entonces ello? P. Son las ondas P. ¿Qué representa entonces la onda P? La onda P representa la despolarización auricular. Eso sería la onda P. Ya, la despolarización auricular. La repulsión auriculoventricular, repulsión ventricular. Bueno, entonces, la repulsión ventricular, ¿qué representa? La T, onda T, representa la repolarización ventricular. La repulsión auriculoventricular, esto está básicamente solapado en el QRS, por eso no se ve. Está detrás del QRS porque coincide con ello. Muy bien, y la despolarización auricular, entonces sería la onda P. La despolarización auriculoventricular, eso sería, aquí lo colocamos para que tenga correlación, está repetido eso. Auriculoventricular, esa sería la despolarización del nodo AB. Listo.
Bueno, entonces, en el electrocardiograma todo tiene un sentido, ¿no? P me representaría la despolarización auricular, PR me representaría la disposición del nodo AB, que es el freno, QR es la despolarización ventricular, y T me representaría la repolarización ventricular. Repolarización ventricular. Muy bien, ya estamos, chicos. Esa sería entonces la respuesta. ¿Qué marcamos en la pregunta 14? Sí. ¿Todos de acuerdo con la C? ¿En qué derivada del EKG se encuentran las alteraciones del infarto lateral bajo el miocardio? Entonces, acá tienes Serían D1 y AOL. A, La B. La C está bien. No es la C. La C, bajo. la Es la C, C. B5, La B6. C, doctor. Sí. Muy bien, chicos, en esto ya no pueden fallar, ¿ah? Esto ya sería un pecado, por favor, ¿ah? Entonces tienen acá, ¿qué cara es esto? ¿Qué cara? Cara inferior Diafragmática. o Diafragmática. diafragmática. ¿Qué derivada? De 2, de 3 y D2, ABF. Tres y la B. D3 y ABF. Listo, ahí tienes esa cara. ¿Qué cara sería esta de acá? Anterior. Anterior. ¿Qué derivada por ahí? B3, B3, B4. B4. B3, B4. B3, B4. ¿Qué cara viene a ser todo esto? Lateral. Lateral bajo. Lateral. Lateral Lateral. alto Alta y Y y bajo. lateral bajo. Baja. Lateral alto, ¿qué derivada? D1 y D1 y ABL. ABL. D1 y D1 ABL. ABL. Muy bien. ¿Y lateral bajo? B5, B5, B6. B5, B5, B6. Eso nos han preguntado. ¿Quién es la cara lateral bajo? B5, B6. ¿Qué arteria sería para el lateral alto? Arteria Circunfleja. circunfleja. Lateral bajo, Descendente. Anterior. descendente, Descendente. arteria descendente anterior, distal. Dos. Sobre todo. 2/3 del septum, ¿no? Y 2/3, claro, para el septum, en caso de que sea tabique, porque B1 y B2 es tabique, ¿no? Que no está acá, que no lo hemos puesto. Sí. ¿Y quién sería D2, D3, ABF? ¿Qué arteria? La coronaria derecha. ¿Qué arteria, chicos? Arteria descendente posterior. Descendente posterior. ¿Ah? La descendente posterior. La arteria descendente posterior. Mientras que la cara anterior, ¿quién sería? B3, B4. La arteria descendente anterior. Anterior. Igualito va a ocurrir con quién? Con el ápex o la punta. El ápex, la punta, que también es descendente anterior. Listo, chicos. La mayoría de veces, estos dos nódulos que están acá y el otro que está más o menos acá en la parte del triángulo de Koch, ¿por quién estaba irrigado? La mayoría de veces. Coronaria derecha. Derecha. ¿Quién irrigaba la mayoría de veces a los nodos? ¿Coronaria derecha o izquierda? Coronaria derecha. 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 Coronaria derecha, pues, chicos. Coronaria derecha. Las arterias sinusales o las arterias del nodo, básicamente, la mayoría de veces están irrigados por la coronaria derecha. No se olviden, ¿ya? Hay una rama ahí, se llama rama atrial, así es que esa sería. D1 a ABL, entonces, es cara lateral alto. D2, 3 ABF, cara inferior o diafragmática. B1, B2, ese sería cara septal o tabique, y B3, B4, cara anterior. Muy bien, ahí tienen entonces esas caras correlacionadas con sus correspondientes derivadas en el electrocardiograma. Listo, chicos, siguiente punto. Ya, a ver, hasta ahí. Nada más. ¿Cuál es la arteria que más va a producir IMAS? Ah, la descendente anterior. Descendente anterior. ADA. Segundo lugar, Circunfleja. Circunfleja. circunfleja.
¿Qué arteria obstruida hace infarto y produce dolor en epigastrio? La posterior. Descendente La posterior. descendente posterior. La Descendente descendente posterior. posterior. ¿Por qué? Porque dolor en epigastrio es infarto de cara Inferior. Diafragmático. ima de cara inferior. Muy bien. Ima de cara inferior. Esa sería, chicos, entonces, no se olviden que estas coronarias se originan de los senos de Valsalva. Todo esto lo pueden sacar con lo que hicimos en pizarra, el famoso triángulo de Einthoven. Con eso oriéntense, no se olviden, de 1, de 2, de 3. ¿Cuál es la derivada más fisiológica? De 2. Y es la que coincide con el eje cardíaco. Y también el mejor para poder valorar ritmo y frecuencia. Listo. ¿Cuáles son las derivadas que se usan para calcular el eje del corazón? El que está horizontal de 1. ¿Y quién era hacia abajo? Bien derechito, que salía del baricentro. ABF. ABF. Entonces ese ABF trasládalo, que va al pie. Entonces ABF, poniéndolo en el sistema exaxial, tendrías que este ABF positivo, este D1, 0 positivo, ya finalmente entre los dos debe ubicarse el eje. ¿Y con quién coincide este eje cardíaco? ¿Con qué derivada? D2. Con eso más coincide. Ahora, no les estoy diciendo que el eje siempre está ahí. No, el eje puede estar entre menos 30 y más 120 o más 110. La idea es que teniendo ese sistema de plano cartesiano en 90 grados, ahí generalmente es donde se ubica el eje, pero tiene para poder estar entre todos esos grados de ángulo. Menos 30 y 120. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es cuando se habla de eje cardíaco. Muy bien, seguimos. A ver, ¿qué dicen en estas de acá? ¿Qué pregunta es esta? 14, 15, 16. ¿Ya? A ver, 15, 16. ¿Qué dicen en la 15? La membrana alveolo capilar se establece ¿en qué fase? Canalicular. Sacular. 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 Muy bien. En la fase sacular se establece la membrana alveolo capilar, la MAC. La MAC. En la pseudoglandular, ¿hasta qué bronquiolo tienes? Terminal. Bronquiolo terminal. En la canalicular, ¿hasta qué bronquiolo hay? Respiratorio. Respiratorio. Y hay algunos alveolos ya en esa pared. Y en la fase alveolar, básicamente tienes tabiques. Aparte de tabiques tienes una MAC fina, una MAC en dimensiones fisiológicas. Y los tabiques, ¿qué genera? Genera división del saco. Y la división de saco por tabiques, ¿qué genera? Finalmente genera los alveolos como tal, como unidades funcionales. En la fase sacular está el MAC y en la fase sacular aparecen los neumocitos tipo, ¿qué tipo? 1 y tipo 2. Muy bien, chicos, entonces ahí tendrían esos datos. Ya, ahí tenemos esos datos. La secuencia es, con esto, se casa alba, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. ¿Qué fecha es pseudoglandular? ¿Qué tiempo? ¿En semanas? 16 a 16. De 6 a 16 semanas. Canalicular, 16 a 26. 16 a 26. Sacular, Entre 26 a 26 nacimiento. al nacimiento. 26 al nacimiento y alveolar, De las 32 semanas a los 8 años. años. 32 al 8 años. Muy bien, chicos. ¿En qué fase esperamos encontrar surfactante? Sacular. Canalicular. Canalicular, porque ¿en qué semana Canalicular, sí, aparecía el 24. surfactante? ¿En qué 24. semana aparece? 24. Entonces, 24. inicia la síntesis, no estamos diciendo que tiene niveles adecuados, en la semana 24.
Así es. ¿Niveles bajos en qué semana? 28. Hay niveles bajos. Bajos niveles. Aquí inicia la síntesis. ¿En qué semana tienes niveles adecuados? Y que ya pueden hacer. ¿En qué semana En pueden la hacer semana un feto? 34. 34. Aquí hay niveles adecuados de surfactante pulmonar. Por lo tanto, aquí este fetos pueden nacer de 34 arriba. Ya, 34 arriba. ¿Quién sintetiza el surfactante pulmonar? Los neumocitos tipo Neumocito 2. tipo 2. Neumocitos tipo 2. Ahí está entonces los dos neumocitos. El tipo 1. ¿Cómo le llaman al neumocito tipo 1? ¿Epitelio de qué? Difusión. De difusión. Muy bien. Ahí entonces se va a dar el intercambio gaseoso CO2 o 2. Mientras que el neumocito tipo 2 le dicen el neumocito, no, neumocito, básicamente que secreta surfactante pulmonar. Ya, ¿para qué sirve el surfactante pulmonar, chicos? ¿Para disminuir qué cosa? La tensión La tensión. La tensión La del tensión El pulmón. confianza. superficial. Listo. ¿Qué marca en la 16 entonces? Alveolar. ¿Cuál? alveolar. ¿Qué tipo de células sintetiza surfactante pulmonar? ¿Dónde se encuentran las células que producen el surfactante? ¿En el bronquiolo respiratorio alveolo o en el conducto, en el bronquiolo terminal o en el bronquio? ¿Dónde se localizan? ¿En la pared de quién? Alveolo. Del Alveolar. alveolo. Entonces, el neumocito tipo 2 y el neumocito tipo 1, chicos, están en el alveolo. Esto y es alveolo. Por lo tanto, son epitelios o células alveolares. Porque las células calciformes, ¿dónde se encuentran? En bronquio y tráquea. En la bronquiolar puedes encontrar cilíndricos y puedes encontrar cúbicos. Así es que difícil de ser. Entonces, alveolar sería la respuesta. Ya, chicos, ahí tienen entonces esos datos. Siguiente punto. ¿Qué marca? Ya, esto. ¿Ya me marcar ahí? Señale qué afirmación de las siguientes relativas a la capacidad pulmonar total es correcto. La D. 17. ¿Cuál es? D. D es la suma de la D. capacidad vital. ¿Sobre qué me dice? Capacidad pulmonar total es correcto. Es la suma de la capacidad vital y el volumen residual. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Capacidad Sí. vital y volumen residual. Esa sumatoria te da la capacidad pulmonar total. Capacidad vital más volumen residual. Y la pregunta es, ¿y qué es la capacidad vital? ¿La suma de quién? Volumen vital. Del volumen corriente inspiratorio más con el corriente y expiratorio. volumen respiratorio. volumen de reserva respiratorio más Y el volumen de tidal. reserva inspiratorio. Muy bien. Ahí estamos. Eso sería. ¿Y qué es la capacidad residual funcional? Volumen de reserva respiratorio más volumen residual. Más volumen residual. Muy bien, ya estamos entonces con eso. ¿Cuánto es el valor del volumen corriente o tidal? 500. 500. 500. 500 arriba. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratoria? 2500. 2500 a 3000 puede ir eso. ¿Ya? Entonces ahí tienes eso. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual? 1500. 1500. Y este acá puede ser 1500, 1100. 1200. Entonces son variables esos valores, chicos. Pero una forma de cómo pueden recordar, más o menos también pueden poner 1500, 3000 arriba, 3000 abajo y al final capacidad pulmonar total 6000. Eso es una forma, ya, eso es una forma. Pero ¿cuánto hemos colocado en la pizarra ahí? En volumen residual. ¿Cuánto pongo?
¿Mil cuánto, chicos? Volumen residual. 1200. 1200. 1200. 1200. ¿Y volumen residual respiratoria? 1100. 1100. Tienen entonces sus valores aproximados, ¿ya? Entonces, ahí tienen, chicos, en cuanto a estos. ¿Qué volúmenes son estos? Generalmente son volúmenes estáticos. Porque para la espirometría, ¿qué eran? Volúmenes Forzados. forzados o dinámicos. Sobre todo volúmenes forzados o dinámicos. Listo. Entonces, ahí están esos volúmenes estáticos. Entonces, la respuesta acá sería este acá. ¿Ya? ¿Cuánto es el volumen del espacio muerto anatómico? 150 ml. 150. 150 mililitros. ¿Cuánto es el volumen para activar el reflejo de Hering-Brauer? 3 veces el volumen corriente, 1500 mililitros. ¿Qué es el reflejo de Hering-Brauer? Un reflejo de protección. ¿Contra qué? Contra el exceso de ingreso de aire al pulmón, contra el barotrauma. Barotrauma. Listo, chicos. Eso entonces es el reflejo de Hering-Brauer. Ya está. Ya, ¿qué marcamos en las 18 y 19? La 19, la A. La 19, la A. ¿A partir de qué estructura del árbol bronquial se observan alvéolos? ¿Mm? Bronquilo respiratorio. Muy bien, entonces tienes vías aéreas mayores, tienes vías aéreas menores o vías aéreas pequeñas. Tienes vías aéreas grandes. No, las vías aéreas que van a intervenir en lo que es la respiración, ¿a partir de qué generación eran, chicos? Ahí tenían de la 17 hasta la 23 aproximadamente, 23ª generación. ¿No es cierto? Esa era vía aérea. ¿En qué empezaba? ¿Qué bronquiolo empezaba ahí? Bronquiolo respiratorio. Luego tienes acá los sacos alveolares, ahí está. Y dentro de esto hay conductos alveolares también, ¿no? Pero los bronquios en sí empiezan a aparecer desde acá, chicos. De ahí, de los bronquiolos respiratorios. Esos ya tienen en sus paredes bronquios. Bronquios, no, alveolos. Ya tienen alveolos. ¿Ya? Entonces, ¿a partir de qué parte de la vía aérea ya hay alveolos? De los bronquiolos respiratorios. Eso sería. El bronquiolo terminal carece de alveolo, carece de alveolo. No tiene que ser alveolo y además esto pertenece a la vía de conducción. En sí es la parte terminal de la vía de conducción, aunque hay bibliografías que a esto lo llaman también como la transición, incluyen ahí al bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Entonces, es bronquiolo respiratorio la respuesta. Muy bien. ¿Y la 18 cuál sería? La laringe, la tráquea, ¿qué es? ¿Vía aérea central o periférica? Chicos, cuanto más se acercan a la carina, a la bifurcación, es vía aérea central. ¿Y quién es vía aérea periférica? Alveolos, bronquiolos y todo eso. Vía aérea periférica. Y nos están preguntando, ¿con cuánto contribuye la vía aérea periférica a la resistencia? ¿Con cuánto, chicos? Entonces, la vía aérea central contribuye con aproximadamente 80% de la resistencia al flujo aéreo. Y por lo tanto, la vía aérea periférica contribuye con 20% en la resistencia del flujo aéreo. Listo.
Respuesta, menos de 20%. ¿Dónde hay más resistencia entonces a la entrada del aire? ¿A nivel de alvéolos pequeños, bronquiolos, terminal respiratorio o vía aérea periférica, vía aérea central, tráquea, laringe, bronquios primarios? Ahí es donde hay más resistencia, chicos. ¿Ya? Entonces la respuesta sería esa. Muy bien. Siguiente punto. ¿Qué marcamos ahí, chicos? En la pregunta 19, 20 y 21. Pregunta 20, ¿qué marcamos? La E. La E, capacidad máxima de consumo de oxígeno. ¿Cuál de los siguientes factores no influye en la difusión de oxígeno a nivel pulmonar? Ya ahí tienes el oxígeno, este oxígeno va a ingresar al eritrocito y la pregunta es, ¿qué factor no influye? La ventilación alveolar, por supuesto, la ventilación tiene que estar ahí. ¿A cuánto de presión tiene que hacer llegar esa ventilación alveolar? Aproximadamente hasta 100 a 104 milímetros de mercurio de presión de O2. ¿No es cierto? Presión parcial de O2. No, debe ventilar ese alveolo. La ventilación entonces sí o sí va, porque hay una relación llamada relación BQ y normalmente se debe cumplir esta relación. Alveolo sin ventilar no hace intercambio, no difunde, y alveolo sin perfundir tampoco difunde. Entonces la perfusión y ahí tienes la ventilación, las dos variables entonces. Entonces la ventilación sí es un factor que va a influir. La perfusión también, ahí está Q. Entonces de ahí viene la relación BQ. La hemoglobina puede ser característica de la membrana alveolo capilar, por supuesto, esta membrana. ¿Cuánto medía la membrana alveolo capilar, chicos? 0.5. O sea, 0.5. En promedio, 0.5 micrómetros. Si esto se ensancha más, vas a demorar más por ley de Fick. Por la ley de Fick. ¿Qué decía? Diferencia de gradiente de presiones parciales por área, por coeficiente de difusión sobre el espesor. Cuanto más espesor tenga esa membrana, menor va a ser la difusión. Cuanto más área tenga la membrana, área, superficie, más difusión. Y cuanto más diferencia de presiones parciales haya, más difusión. Entonces, capacidad característica, esto es correcto. La hemoglobina tiene que ver con la correlación un poco con quién, con la perfusión. En realidad, si hay anemia, oxigenas más pobre, más poco, ¿no? Y así difunda el oxígeno, básicamente eso no va a ingresar tanto en el eritrocito, ¿no? Entonces no se va a unir tanto a la hemoglobina y va a estar quizás oxígeno libre en mayor proporción respecto al oxígeno fijo o dentro del glóbulo rojo. No influye, bueno, entre hemoglobina y la capacidad máxima de consumo de oxígeno. Esta capacidad máxima de consumo de oxígeno es lo que más se aleja de todo esto, chicos. Ya, la respuesta acá sería más con E, la E. Ya, eso sería. ¿Cuánto tiempo demora en recorrer todo esto el eritrocito? ¿Cuánto tiempo era, chicos? Para oxigenarse el eritrocito. 0.75 segundos. Recuerden, es el tiempo que demora en el capilar en recorrer el eritrocito para poder oxigenarse y saturarse. Ya, esa sería entonces la respuesta. Ahora, este contexto de hemoglobina también a nivel pulmonar hay un efecto importante cuando la hemoglobina viene más cargado con lo que viene a ser dióxido de carbono. ¿Se puede unir la hemoglobina a esto? Por supuesto. ¿No? La carboxihemoglobina. Y a ese efecto donde viene con mayor cantidad de hemoglobina para poder hacer el efecto de gradiente, ¿no? Que haya mucho más, porque al fin y al cabo la ley de Fick, su principal motor es la diferencia de gradiente de presiones parciales. Si yo tengo más CO2 que llega al capilar respecto al alveolo, entonces mucho más CO2 va a salir por diferencia de gradientes. Entonces, ese efecto se llama el efecto Haldane. Y en ese contexto sí habría mucho mayor difusión de oxígeno ya que sale más CO2. Eso es una de las formas como se podría
ingresar más oxígeno en contextos de hipoxemia y en contextos de hipercapnia hacia lo que es el eritrocito, y eso sí aumentaría la difusión no del oxígeno, ¿ya? Entonces, el efecto Haldane es pulmonar y el efecto Bohr es tisular a nivel del tejido. ¿Qué marcan en el 21, chicos? La, doctor. La. ¿Cuál de los siguientes músculos de la pared torácica contribuye a determinar el volumen de reserva expiratorio? Volumen de reserva corriente, inspiratorio y expiratorio. O sea, es expiración forzada. Entonces, expiración forzada. ¿Quién va a aportar, ayudar a soplar más de todos estos? El intercostal interno, porque esto hace expiración. Y todo el resto de acá, básicamente hace inspiración. Listo, chicos. La respuesta entonces sería la A. ¿Quién es el principal músculo de la inspiración? Diafragma. 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 ¿Está inervado por quién? ¿El nervio? El frénico. Nervio frénico. Muy bien, frénico. Listo, esa es. La principal músculo inspirador es el diafragma y está inervado por el nervio frénico. Muy bien, chicos, eso sería la respuesta. ¿Qué marcamos acá? Pregunta 22, ya para ir terminando casi, creo. César debe estar esperando, chicos, ¿no? A ver, sí, ya falta poco. Ya, a ver, ¿qué marcamos ahí? La relación ventilación-perfusión del pulmón normal es, ¿qué marca? Más alta en los vértices. La. Sí. La. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Qué cosa tiene más el vértice? ¿Ventilación o perfusión? Ventilación. Tiene Ventilación. mejor ventilación. Dos cruces, perfusión, una cruz. Pobre, bajo. Por eso tiene poca presión, ¿no? Venosa. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos. ¿Qué más? A ver, en la parte baja, ¿qué cosa hay más? ¿Ventilación o perfusión? Perfusión. Mucha perfusión. ¿Y ventilación? Lo vamos a igualar al vértice. En sí tiene mejor ventilación que el vértice. ¿Ya? Entonces, esos datos tengan claro. Esos datos tengan claro. Ventilación. Mejor ventilación. ¿Dónde? Mayor ventilación en bases. Bases. Mayor perfusión. ¿Dónde? Bases. Pero mejor BQ. ¿Dónde? Ápice. El ápice. Ápice. Mejor BQ ápice. Mayor BQ ápice. Eso es diferente. ¿Ya? Mientras que acá, en bases, la relación BQ llega a 0.66. Aquí en el ápice, la relación BQ, ¿a cuánto llega? Supera 3.3. Supera 3, chicos. Pero sin embargo, quien hace mayor hematosis, entonces, ¿quién es? ¿El ápice o la base? La base. La base. ¿Por qué? Porque tiene mejor ventilación y mejor perfusión. Entonces, aquí es donde se da mayor difusión. Y al tener muy poca perfusión, entonces en el ápice es donde podemos encontrar mayor espacio muerto fisiológico. Es la reserva del pulmón, chicos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí estaríamos viendo que mayor difusión de O2, más funcional va a ser las bases del pulmón. Por lo tanto, acá la respuesta sería más altos en el vértice, sería la relación, pero más no la ventilación y la perfusión. La relación es más alto, pero no no la ventilación y perfusión de forma independiente. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, zona 3 es la que mejor ventilación y perfusión tiene, pero zona 1 es la que tiene mejor BQ. Listo. ¿Qué marcamos? Pregunta 23.
caliciformes. Caliciformes. ¿Todos de acuerdo? Caliciforme, chicos. Sí. Entonces tienes la tráquea, tienes el bronquio, tienes el bronquiolo, ya, bronquiolo, tienes el bronquiolo terminal y tienes el bronquiolo respiratorio. Ya estás en la zona respiratoria. Y acá tienes la zona de conducción. Ya. Muy bien, en el bronquiolo respiratorio el epitelio básicamente es cúbico, es un epitelio cuboidal. En el bronquiolo terminal es un epitelio también cuboidal, ¿ya? Simple ciliado, y aquí solamente es cuboidal simple, sin cilios, y acá con cilios. Es cúbico. ¿Qué diferencial importante tienes entre estos dos epitelios? El músculo liso, que es mucho más marcado en el bronquiolo terminal, chicos, respecto al bronquiolo respiratorio y la zona de conducción como tal. Antes de eso, tienes epitelio cilíndrico en los bronquiolos más grandes, ¿no? Epitelio cilíndrico, simple ciliado, y en bronquios y tráquea, epitelio pseudoestratificado ciliado columnar. Esa viene a ser. Ahí es donde se puede encontrar, ¿qué cosa? Las llamadas células caliciformes. ¿Dónde se encuentra la célula caliciforme? Ah, ya, en la vía aérea mayor. Ahí está, en la vía aérea mayor. Pero en los bronquiolos vas a encontrar desde cilíndrico hasta cúbico. Entonces, pero ahí ¿qué vas a tener? Vas a tener las llamadas células claras. Células claras en lugar de las caliciformes. Entonces, caliciformes no hay, claras sí hay. Células ciliadas también puedes encontrar en los bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales. Nos hablan de los terminales, si hay célula cuboidal ciliada. Si hay celulosidad, músculo liso, por supuesto, y epitelio simple es cúbico simple. Entonces, cuanto más central, más alto el epitelio. Cuanto más periférico, se va aplanando. Y cuando llega a los alveolos, tienes epitelio plano, que es el neumocito tipo 1. Y aquí entonces ya hay epitelio plano. Plano. Simple. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tendrían esto de las vías, ¿no?, de conducción y la histología, distinto en cada uno de ellos. ¿Ya? En cada uno de ellos distinto. Estas células basales constituyen las células madres que van a regenerar el epitelio a nivel de los bronquios. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Qué marcamos acá? Pregunta 24. Enalapril. Mujer de 70 años, antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca moderada, acude a consulta para presentar tos persistente, seco, que se inició con una sensación de picor en la garganta. En la analítica observó hiperpotasemia. ¿Cuál es el fármaco sospechoso de causar lo clínico y la alteración analítica del paciente? ¿Todos de acuerdo, chicos, con enalapril? Sí. 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 ¿Sí? Entonces es el enalapril. Muy bien. ¿Qué es el enalapril? Un YECA. Yeca. Es un YECA, ¿ya? Es un YECA. ¿Qué es el bisoprolol? Un beta blocker. La hidroclorotiazida, Diurético. un diurético tiacídico de techo bajo, ¿no? Entonces, hidralacina, ¿qué viene a ser la hidralacina? ¿Qué es la hidralacina, chicos? Diurético. Es el A, es el grupo de los nitratos, pues, chicos, nitratos. ¿Qué mejora la hidralacina? Precarga y poscarga, porque es un vasodilatador. O sea, estos son venodilatadores y dilatadores arteriales. Es un vasodilatador más global.
Enalapril, ¿qué mejora? Eyeca, ¿qué mejora sobre todo? ¿Precarga o poscarga? Poscarga sobre todo, porque disminuye la resistencia vascular periférica. Mientras que nitratos, con disminuir la precarga, disminuye, ¿no? El flujo sanguíneo, el flujo de retorno venoso. Y con la poscarga disminuye la resistencia vascular periférica. Bisoprolol, ¿qué hace, chicos? Disminuye básicamente el trabajo cardíaco. La remodelación, bueno, en realidad algunos de ellos. Y los diuréticos lo que mejora es la precarga. ¿Por qué? Porque elimina por la orina volumen y entonces lo que hace es disminuir el flujo de retorno venoso. Bueno, ahí tienen entonces las respuestas enalapril, el enalapril o los yecas, chicos, los yecas. ¿Qué indicaciones tienen así de elección? ¿En quiénes indican? ¿Qué indicaciones? Uno viene a ser, Hipertenso con proteinuria. muy bien, HTA más proteinuria. O sea, sería muy buena elección ¿en quién? En los diabéticos. Diabetes mellitus con nefropatía. Nefropatía. ¿En quién también se puede dar yecas, chicos? En los pacientes que tienen HTA más ICC más HTA, ya que tienen efecto antirremodelador. ¿En quién también se va a dar yecas? Infarto. ¿En quién es? Ah, En infarto, en IMA. en IMA, en infarto de miocardio. Muy bien, en IMA también se puede dar yecas, ¿no? En los IMAs, sobre todo para disminuir, ¿no? Esa dilatación del ventrículo tras el infarto de miocardio. ¿En quién también se puede dar yecas, chicos? En diabetes mellitus, ICC, HTA, IMA. ¿En qué otro contexto podemos dar yecas? En nefropatía, enfermedad renal crónica, pero ¿con cuánto de tasa de filtración glomerular? Menor de 30. menor o más de 30. 30. Más Mayor de de 30. 30. Más de 30. Mayor de 30. Muy bien, mayor de 30. Y también puedes darlo en quién estos yecas, en la estenosis de la arteria renal, pero unilateral. Listo, chicos. RAMs de los yecas. ¿Cuáles son sus RAMs más importantes? Primero, Dos. tos. Segundo, Angioedema. angioedema. Y Angioedema. tercero, hipercalemia. 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 Y recuerden, contraindicas en quién? En gestantes. En gestantes. Y contraindicas en la hipercalemia porque va a ser unas arritmias terribles. En gestantes y en hipercalemia se contraindica eso. Ya, listo, chicos, entonces ahí tienes. Y contraindicas también en la estenosis no bilateral de la arteria renal. De la arteria renal. Ya está, esos son los yecas, son los fármacos de primera línea en el manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y es lo primero, básicamente, que se da, ¿no? Cuando hay y se diagnostica hipertensión arterial. Antihipertensivo de acción central, alfa-metildopa. Bloqueante de canales alfa, ¿no es cierto? Presinápticos a nivel de lo que viene a ser el sistema nervioso central y de elección en la preeclampsia. Preeclampsia sobre todo. Muy bien. Luego tienes diuréticos. ¿Qué diuréticos? Sobre todo tiacídicos. Esto sobre todo que disminuyen la precarga. Precarga. Van a disminuir el gasto cardíaco. Lo que va a bajar estos son el gasto cardíaco. Diuréticos tiacídicos. ¿De elección en quién, chicos? ¿En qué patología básicamente? HTA sistólica aislada. La elección en adultos mayores. ¿Se contraindica en quién, chicos, los diuréticos tiacídicos? ¿En qué contexto se contraindica? Hipercalcemia. En la gota. En la gota. Es de elección a adultos mayores, ¿por qué? Porque aumenta la calcemia y disminuye la calciuria. En gota, ¿en quién también? En la nefrolitiasis.
es indicado en la nefrolitiasis, ¿no? En osteoporosis, indicado en la nefrolitiasis. ¿Por qué? Porque básicamente te disminuye esa concentración de calcio en la orina. ¿Ya? Entonces en gota no se da, o en la llamada hiperuricemia, que viene a ser pues justamente su efecto colateral. Listo, muy bien. Eso sería entonces en cuanto a estos que son los diuréticos tiacídicos, que sirven para el manejo también de hipertensión arterial. ¿Qué más? Tienes acá, por ejemplo, aprazosina, receptores de alfa. Estos de acá, prazosina, terazosina, esto y la tamsulosina son bloqueantes de alfa 1. Entonces se da en HTA asociado a ¿qué? A hipertrofia benigna de próstata. Entonces, como efecto colateral, justamente tienes la hipotensión ortostática, ¿no? Es uno de sus efectos colaterales, ¿no? Y se da entonces en pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata asociado a hipertensión arterial. Son bloqueantes sobre todo de canales o de receptores alfa 1 adrenérgicos. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué más habría por acá? El otro grupo vienen a ser de los llamados calcio antagonistas. Y los receptores de los calcio antagonistas, básicamente, chicos, ¿para qué servían? HTA asociado a qué? Calcio antagonistas. Y hay de dos grupos, ¿no? Calcio antagonistas, bloqueantes de calcio. Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. ¿En quién es de elección los calcio antagonistas? Hemos dicho HTA más qué? Más enfermedades reumatológicas. ¿Cómo se llama eso? Fenómeno de Raynaud. ¿Qué más? Angina de Prince Metal. Acuérdense, angina de Prince Metal más HTA, fenómeno de Raynaud más HTA. ¿Qué más? También en insuficiencia enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular mayor o menor de... Menor de 30. Muy bien, menor de 30. Listo, chicos. Todos esos contextos, entonces, las enfermedades, los bloqueantes de canales de calcio son bastante útiles, ¿ya? ¿Contraindicas en qué contexto los bloqueantes de canales de calcio? ¿En qué contexto? Cardíaca congestiva. Bloqueantes, en este caso en bloqueo AB de grado 2. También en ICC, insuficiencias cardíacas congestivas, sí o sí, empeora el cuadro, ¿no es cierto? En HTA más arritmias, sí le puedes dar. Sobre todo los no dihidropiridínicos. Ya, ahí está entonces. Eso. Pasamos a este grupo, a ver, rapidísimo ya para ir terminando, chicos. Tendríamos la 24, 25 y 26. ¿Qué marcamos en la 25? Nos piden por la incorrecta. ¿Qué marca? Antihipertensivo, efecto indeseado. Hidroclorotiazida, hipopotasemia, ¿es correcto? No. Túbulo contorneado distal, tubo colector. ¿Qué bloqueaba acá? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los tiacídicos? ¿Bloquear qué cosa? El cotransporte sodio, cloro. Eso es lo que bloquea el tiacídico. Bloquea eso. Y si bloqueas el sodio cloro, el sodio se queda en el túbulo a mayor proporción. Vas a botar más sodio por la orina, pero también va a haber más sodio para poder intercambiar en el tubo colector. La pregunta es, si sale sodio y se intercambia más, ¿quién tiene que entrar a la luz como intercambiador de sodio? Potasio. Potasio. ¿Y qué tiene que hacer el potasio? Finalmente se elimina. ¿Es un efecto colateral de la tiacida, la hipopotasemia? Verdadero, es correcto. Nos piden lo incorrecto. Enalapril, hiperpotasemia, ¿correcto o no? Correcto. Está bien. Sí. Amlodipino, edemas malleolares, por supuesto. Sí. Los calcio antagonistas, chicos, los calcio antagonistas hacen edema malleolar.
Es un efecto colateral que tiene. Edema malleolar. Así es que eso es parte de sus RAMS. Eso es correcto. Toxazosina, hipotensión ortostática, verapamilo, taquicardia. Verapamilo da bradicardia. Verapamilo, ¿qué es? Un bloqueante de canal de calcio. Pero también habíamos visto a verapamilo como un antiarrítmico ¿de qué clase? Los que bloquean canal de sodio, ¿qué clase de antiarrítmicos son? Clase 1. Antiarrítmico clase 1. Los que bloquean canales de calcio, ¿qué antiarrítmicos son? Bloquean canales de calcio. 4. 4. ¿Y quién es este antiarrítmico de clase 4? Verapamilo y diltiazem. Entonces, estos dos calcio antagonistas no dihidropiridínicos son bloqueantes de canales de calcio. Y si bloquean ese canal de calcio, y sobre todo en este nodo AB, allá, si en el nodo AB bloquean el canal de calcio, porque depende de su posición de eso, sobre todo en el nodo AB, en el músculo es eso. Entonces, ¿cuál es su efecto? Bloqueando canal de calcio en el nodo AB, lo que va a hacer es frenar el nodo más. Por eso a estos calcioantagonistas llaman frenadores del nodo AB. ¿A qué fármacos en cardio se les llama frenadores del nodo AB? A dos. A los calcioantagonistas, no dihidropiridínicos, y a los beta blockers. Frenando al nodo AB es que disminuye la taquiarritmia, pues chicos. Entonces, de ahí que esto se use en las taquiarritmias. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y el ritmo también, ¿no? Entonces, verapamilo no hace taquicardia, verapamilo hace bradicardia. Por lo tanto, esto es, dosaxosina es un bloqueante de alfa 1. O sea, pertenece al mismo grupo de la prazosina, de la tamsulosina, y por ende, esto se usaba, ya les dije, en HTA más hipertrofia benigna de próstata. La respuesta entonces, verapamilo. 26, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? Hace un ratito su compañero lo dijo. Enalapril. Enalapril, pero aquí no hay enalapril. ¿Qué cosa hay en lugar de ello? Captopril. Captopril. Muy bien, chicos, eso sería. Esa sería captopril. Digoxina, efecto. ¿Qué efecto tiene? Cronotrópico. ¿Negativo o positivo? Positivo. Negativo. Negativo. ¿Más qué? Más Inotro- efecto ionotrópico positivo. Entonces, digoxina es el fármaco ideal ¿en qué? En ICC. En ICC más arritmia, más fibrilación auricular. En ese contexto es muy bueno. Atenolol, beta blockers, diuréticos, ácido acetil salicílico y que no va, entonces la respuesta ahí sería digoxina. Listo, chicos, entonces ya estamos. Y por último, llegamos a estos fármacos antituberculosos. ¿Qué número es esto? 25, 26 y 27. 26, 27, ya. ¿Qué marcamos, chicos? Rifa. Antituberculoso más potente y que tiene mejor acción en calcio. ¿Cuál es? Rifa. En potencia, entonces, primero, rifa. ¿Qué sigue? ISO. ¿Qué sigue? Listo. Pira. ¿Y qué sigue? Etantol. Listo, chicos. Ahí está entonces en orden de frecuencia. Entonces, el más potente y efectivo en calcio, rifampicina. ¿Qué habíamos dicho de esto? Entonces, esto es un calcio. Esto es una caverna. Te pregunto, ¿dónde están las poblaciones bacterianas en multiplicación? ¿En el calcio, en la caverna o en el macrófago? ¿Dónde? Esta es la caverna también. ¿Dónde, chicos?
En la caverna, multiplicación rápida. En el calcium, lento, lento, muy lento. Y en un macrófago que podemos encontrar por acá, vas a tener latentes. Latentes. Y obviamente multiplicación bastante lento. Entonces, aquí te preguntaba y te decía, ¿dónde actúa mejor la rifampicina? ¿En el calcium, en la caverna o en el macrófago? La rifa actúa mejor en el calcium. ¿Dónde actúa mejor la isoniazida? Caverna. Chicos, ¿dónde actúa mejor la isoniazida? Caverna, en la población bacteriana en multiplicación rápida. Ahí va a actuar. En cambio, en el calcium, donde es muy lento, ahí actúa mejor la rifa. La piracinamida, ¿dónde va a actuar mejor? Bacilos. En el macrófago, en los bacilos que están dentro de los macrófagos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico o antituberculoso que actúa mejor en los bacilos intracelulares o intramacrofágicos? Esa es la piracinamida. Piracinamida entonces actúa dentro del macrófago y actúa en los pHs ácidos. En potencia entonces, rifa más, iso menos, piracinamida menos y etambutol no. Etambutol es un bacteriostático, habíamos dicho. Rifa es bactericida. Iso, bacteriostático y bactericida. Listo, chicos. Y piracinamida, este es bactericida. De todos estos, ¿cuáles son sus RAMs más comunes, chicos? Rifa, ¿qué hace? Hepatotoxicidad. Aumenta el transaminal. Pero aumenta sobre todo, o sea, es una hepatotoxicidad y hace una hepatitis colestásica. Aumenta bilirrubinas y transaminasas, TGO, TGP. La isoniazida es hepatotóxico también, hepatotóxico. Y este aumenta si están transaminasas, TGO, TGP. Pero la característica de rifa es que este hace colestasis. Colestasis. La piracinamida, ¿qué hace? También es el hepatotóxico y es el más letal en hepatotoxicidad. Pero su efecto más importante y que siempre pregunta ¿cuál es? Hiperuricemia. Eso es su efecto que siempre preguntan, la hiperuricemia. De esto, su hepatotoxicidad con bilirrubinas. ¿Qué más, chicos? Y el etambutol, que es el más preguntado en RAMS, ¿qué hace? Neuritis óptica. Óptica retrobulbar. Óptica. Y también es el segundo en hacer hiperuricemia. Si no está en la clave piracinamida, esto sería la siguiente opción. Pero el rifa, ¿qué más hace la rifa? ¿Y qué más hace el ISO? ISO también hace neuropatía periférica. ¿Por deficiencia de qué? De vitamina. ¿Qué vitamina? B6. Piridoxina. Por piridoxina. Por eso hace usted acá su neuropatía. Ya, eso es neuropatía porque es vitamina B6. Listo. Y la rifa, ¿qué más hace? Síndrome pseudogripal. Pseudogripal. Ya, y también hace coloración de la orina. naranja de la orina. Naranja de orina. Ya, no se olviden que la rifa es un inductor enzimático y en VIH se tendría que suspender en Targa. Listo, chicos. Entonces, ese es el fármaco que más interacción va a tener en VIH, la rifampicina, por su potente inducción enzimática en el hígado. Bueno, ¿qué marcan entonces la 27, chicos, con todos esos alcances? Isoniazida. Isoniazida, desnutrido, estomatitis, encomisión de la vía, ataxia, disminución de sensibilidad. Ya está llevando a debilidad y parestesia. Tratamiento de TB, sentido de posición, reflejo osteotendinoso disminuido. ¿Cuál es el fármaco relacionado con todo esto? ¿Qué tiene?
¿Qué diagnóstico es? Neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Tiene una neuropatía periférica. ¿A qué se debe esta neuropatía periférica? Sobre todo a una desmielinización de esas neuronas periféricas. Y se desmielinizan las neuronas periféricas, esto equivale a decir como un Guillain-Barré. Paresia, parestesia, disminución del reflejo osteotendinoso, ataxia por degeneración del cordón blanco posterior, etc., similar al cual se veía pues básicamente en lo que era deficiencia de vitamina B2. Acá la respuesta sería entonces isoniazida. ¿Y qué se le tiene que dar entonces? Vitamina B6 para contrarrestar ese efecto. Muy bien, chicos. Eso sería en cuanto al repaso. Ya con César van a hacer la parte clínica, ya, chicos. Hasta ahí entonces, no sé si se ha entendido, se ha aclarado algunos conceptos. Ya, chicos. César está en línea ya. César, ¿estás?